El Señor los bendiga. En esta hora preciosa, hermanos y amigos, Iglesia de Cristo en general, vamos a entrar en el desarrollo de nuestro discipulado para el día de hoy y le hemos titulado Los oyentes. Es nuestro deseo que el Señor añada bendición, edificación abundante, que su gracia se derrame y que la palabra pueda hacer la obra para la cual la he enviado. Los oyentes. Esto, cuando decimos los oyentes, es el comienzo de lo que es la vida cristiana. Y después de ser oyentes, el Señor desea que nosotros como sus hijos podamos avanzar a otras etapas más que vienen. Y esto lo vamos a ver en la figura del padre Abraham, el padre de la fe, que comenzó creyendo, oyendo, y luego creyó al Señor, y dice la Biblia que le fue contado por justicia. Y así fue avanzando hasta llegar a ser amigo de Dios. Amén, como cuando se nace a esta vida, la vida material física. Se nace como un bebé, después se avanza a ser niño, a ser joven, a ser adulto y finalmente a ser un anciano. Entonces son estaturas. La vida espiritual es algo similar. Se nace como un oyente, después se sigue como creyente, como un discípulo, como siervo y amigo. Esas son las facetas que tenemos que analizar. Pero hoy queremos analizar así poquito más de cerca lo que son los oyentes, porque toda la vida tendremos que ser oyentes, porque tendremos que aprender y ser enseñados. Entonces, eso es lo que Dios desea para que lleguemos a la estatura espiritual, a la madurez plena de lo que Él anhela y que podamos agradarle. Abraham cursó y pasó esas facetas, el padre de la fe. Y por eso nos vamos a basar un poquito a la vida de Abraham. Para después analizar un poquito qué son los oyentes, así de cerca. Entonces, nuestro discipulado hoy virtual, pero que pronto lo haremos presencial con los hermanos en la iglesia, ya por este problema de la pandemia, pero esperamos en Dios que ya este mes, entre poquitos días, día que vienen, y vamos a hacerlo presencial. Vamos a decidir en qué lugar y cómo lo vamos a hacer, pero es necesario formalizar. Así que váyanse preparando los hermanos, los discípulos, para empezar de nuevo y poder seguir la secuencia de este discipulado que hoy empezamos como una serie, los oyentes y las fases que vienen. Entonces vamos a fundamentarnos en la palabra de Dios. Santiago capítulo 2 verso 23 dice así: y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Amén. Aquí en este versículo por lo menos vemos dos facetas que tuvo Abraham, padre de la fe. Una es creyente y la otra es en rojo, amigo de Dios. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, ya no los llamaré siervos, que es otra faceta, siervos. Les dijo, los llamaré amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero el amigo sí. Entonces, amigo de Dios. Esa es la faceta que el Señor anhela que alcancemos, Él quiere que alcancemos, para que podamos llegar a esa madurez plena, como Abraham, padre de la fe. Entonces, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios, mire, creyente, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Pero antes de ser creyente, Abraham fue oyente, y eso es lo que vamos a ver a continuación en este tema que le hemos puesto, los oyentes, y que no podemos quedarnos solo en esa faceta de oyentes. Tenemos que avanzar a la estatura, a la madurez, para poder agradar a nuestro Dios y para poder dar fruto al máximo, hermanos, discípulos y discípulas. Que el Señor añada entonces edificación y mucha sabiduría
para que podamos avanzar nosotros, en el nombre de Jesús. Dicho eso, vamos a Proverbios 4:18 para empezarnos ya a introducir en forma. Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Aquí podemos ver, hermanos, que se comienza como el día, el amanecer, pero que poco a poco el sol va saliendo. Se llega al mediodía, se llega a la hora de la tarde, hasta el anochecer. Y eso es lo que dice aquí, mire, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es así tiene que ser esta evolución, este avanzar en el camino de Dios. Tenemos que comenzar como oyentes, pero sin dejar de ser oyentes, empezar a avanzar hacia las fases que vienen. Amén. Y porque eso nos va a llevar a alcanzar las cosas que Dios pues tiene en su propósito para nuestra vida, que alcancemos lo que Él ha preparado y ha predestinado para nosotros. Amén. Entonces tengo ese mismo versículo aquí en la versión Ausejo, que mire cómo dice, para ampliar este panorama. La senda de los justos es como la luz del alba, mire, que aumenta en claridad hasta el pleno día. Mire, que aumenta en claridad, o sea que va avanzando la luz hasta el pleno día. Así es. Esta es la versión Serafín Ausejo, que nos deja ver otro elemento ahí, otro panorama adicional, para que podamos ir comprendiendo qué es lo que Dios quiere, cuál es su voluntad, como justos que somos, porque hemos sido justificados por la sangre de Cristo, amén. Y entonces como justos, que podamos llegar a avanzar hacia la madurez espiritual, dejar de ser niños, igual oyentes, y avanzar a ser creyentes, como Abraham, padre de la fe, avanzó, obedeciendo. Amén, eso lo vamos a ver a continuación. Génesis 12:1. Génesis 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete, mire el mandato, y Abraham oyó, oyente, y mire qué hizo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. El contexto nos deja ver que Abraham obedeció y que se fue de la casa de su padre. O sea, oyó, oyente, y obedeció y avanzó a ser creyente. Amén. Y así fue avanzando en cada etapa, en cada nivel. Por eso fue llamado amigo de Dios, que es la etapa final. Entonces nosotros como oyentes tenemos que oír la voz de Dios y obedecer a su palabra para poder avanzar a las siguientes facetas en el nombre de Jesús. Entonces repito este verso, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y Abraham obedeció. Y eso le permitió avanzar. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, ponemos por obra su palabra, eso nos permite avanzar en el propósito de Dios, en el propósito trazado de nuestro Dios. Amén. Entonces es la faceta aquí de Abraham como oyente y obedeció a su nombre. Aquí vuelvo donde empezamos, para ver cómo iba avanzando, evolucionando Abraham, padre de la fe, y cómo debemos de avanzar nosotros también en obediencia. Santiago 2:23, mire, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios. Mire cuál es la siguiente fase, creyó a Dios en rojo. De oyente se convirtió en creyente. Y eso, mire, dice, y le fue contado por justicia y fue llamado, faceta final, amigo de Dios.
Pero esas son las facetas, mire, en la vida de Abraham. Le creyó a Dios. ¿Cuántos le creemos a Dios, hermanos, discípulos, discípulas? El que le cree a Dios obedece, avanza en obediencia, pone por obra la palabra, la Biblia, porque está avanzando para llegar a ser amigo de Dios. Y las otras facetas, ¿verdad? A su nombre. Entonces, por lo menos aquí vemos en este versículo dos facetas de Abraham con su evolución hacia el propósito de Dios, el agrado a Dios. Mira, aquí vamos a ver otra. Génesis 26-24. Estamos en el enfoque de Abraham. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Mire cómo le llamó Dios Jehová aquí a Abraham. Abraham mi siervo. Esa es otra faceta que hay que alcanzar, hermanos, discípulos, discípulas, a ser siervos de Dios. Siervo de Dios es aquel que antepone todos sus derechos por servirle a Dios y agradar a su Señor. Es como dice la palabra, esclavo por amor, dice en el griego. Un siervo se le llama doulos en el griego, y el doulos dice que es siervo por amor. Amén. Y esa es una faceta que hay que alcanzar. Y Abraham pasó por ahí. Eso es lo que le está diciendo Jehová a Isaac en este pasaje. Amén. Y mire cómo se expresa de Abraham. Abraham mi siervo. Por amor de Abraham mi siervo. Amén. Esa es otra faceta. Pero ahí nos estamos introduciendo porque vamos a ver fase por fase. Ahora estamos en los oyentes. Nos estamos viendo las fases de Abraham. Génesis 18, 17 y 18. Dice, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Este es el pasaje donde iba a ser destruido Sodoma y Gomorra. Pero Dios dijo, ¿encubriré yo esto a Abraham? Entonces no se lo iba a encubrir, porque Abraham era amigo de Dios. A esa estatura de amigo de Dios, Dios no encubre nada a sus amigos. Y por eso tenemos que llegar nosotros hasta ese nivel, para que Dios nos pueda hablar, revelar. Amén. Entonces Jehová dijo a Abraham, no encubrí yo a Abraham esto. Y entonces Lot estaba en Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y Dios los iba a destruir. Y es cuando viene aquel regateo de Abraham con el Señor y le dice, Señor, si hay 50, si hay 40, si hay 30, 20, 10. Entonces, ¿por qué? Porque él era amigo de Dios. Por eso podía hablar así con el Señor. Pero eso es cuando uno avanza, cuando uno evoluciona en su vida espiritual y llega a ser un hombre, una mujer madura. Amén. Entonces eso es lo que Abraham cursó, sus etapas como siervo, como discípulo, como amigo, como oyente, como creyente. A su nombre. Y así debemos ir nosotros avanzando, hermanos, a la madurez. Pero ahora vamos a hablar un poquito de los oyentes en este desarrollo. Romanos 10:14. Mira, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Por lo menos aquí aparecen 4 facetas, mire, que hay que pasar. Por ejemplo, dice, ¿cómo pues invocarán? Hermano, para invocar a Dios hay que tener un nivel espiritual. No cualquiera lo puede invocar. Entonces dice, invocarán a aquel en el cual no han creído. Mire, creyentes. Esa es otra faceta. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Oyentes, oído, oyentes. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Predique.
Esa es otra faceta. ¿Quiénes son los que predican? Los siervos. Amén. Los que predican su evangelio, su palabra por amor. Los que sienten pasión por las almas. Los que enseñan. Pero vemos que el que predica tiene que predicar porque alguien tiene que oír. Y esos son los oyentes. Entonces, por lo menos ahí, miren, en este verso se miran 4 estaturas, 4 facetas. Amén. Entonces seguimos avanzando. Ahora enfocándonos más en el perfil o las características de los oyentes, que es nuestro tema, los oyentes. Entonces ahora va a ver usted por qué no nos podemos quedar solo como oyentes, sino que tenemos que avanzar de oyentes, porque si no hay peligros. Lucas 5.1. Mire cómo dice Lucas 5.1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír, oyentes en verde, oír la palabra de Dios. El gentío se agolpaba sobre él, sobre Jesús, para oír la palabra de Dios. Entonces, los oyentes están entre el gentío. Ahí lo dice, mire. El gentío se agolpaba, se codeaban, se empujaban, se lastimaban, se rozaban. Es entre el gentío están los oyentes, los que oyen la palabra de Dios. Nosotros tenemos que salir del gentío para dejar de ser simples oyentes. Tenemos que salir de ese grupo, que la Biblia también le llama el populacho, y en el Antiguo Testamento le llama la chusma. Hay una versión que dice que la chusma, dice, sintió un vivo deseo de carne, y dice que contaminó y contagió al pueblo de Israel. Y ellos dicen que los israelitas lloraron porque querían carne, querían comer carne. Y usted conoce la historia. El Señor les mandó codornices, pero después que las hubieron comido, las echaron, las vomitaron por los ojos, por los oídos, por la boca, por la nariz, porque Dios se desagradó. Pero estaban en el gentío. ¿Se da cuenta por qué tenemos que salir del gentío? De dejar de ser simplemente oyentes. Hay que avanzar. Hay que avanzar. Hay que evolucionar en esta carrera. Entonces, ahí dentro del gentío están los oyentes. Pero no todos oyen. Ya a ver por qué. Mire este otro verso. Bueno, del griego akouo. Akouo significa oyente. ¿Qué quiere decir? Mire, llegar al oído de. Llegar al oído de. Pero repito, no todos oyen. Ahí entre el gentío están los que oyen, pero también están los que no oyen. Mire este versículo. Bueno, aquí habla en Mateo 3, 18, 23, habla de los terrenos de la parábola del sembrador. Y que dice que eran 4 clases de terreno, pero solo el último dio fruto al 100, al 60 y al 30. Es decir, que los oyentes que evolucionan, que obedecen, esos son los que dan fruto al 100, al 60 y al 30. Y los que no oyen son los otros 3 terrenos. Ahí está toda la parábola. Usted la puede chequear. Pero hay 3 terrenos ahí que no dieron fruto. Es decir, que es la gente que está ahí, o sea, están entre la aglomeración, pero no oyen, no escuchan. Los que oyen pueden evolucionar, pueden obedecer, pero son los del 100, del 60 y el 30. Los otros no dieron fruto. Ahora sí, mire este versículo. ¿Por qué le digo que entre el gentío están los que oyen y los que no oyen? Juan 8:47.
Mire cómo dice. El que es de Dios, dijo Jesús, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Oyente, oye, en rojo. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Mire, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces hay gente que está dentro del gentío, vale la redundancia. Pero mire, por esto no las oís vosotros. No oyen, porque no soy de Dios. Entonces en el gentío hay gente, valga la redundancia, que no es de Dios. Amén. Pero hay gente que sí oye y puede avanzar. Pero no nos tenemos entonces que quedar ahí como oyentes, sino avanzar. Porque es peligroso, porque ahí están los que no oyen, ahí están los que tienen deseos de carne, ahí están los que no son de Dios. Yo no lo estoy inventando, mire, este versículo lo dice, mire, Jesús lo dijo. Gente que no oye y que no es de Dios. A su nombre. Entonces ese es el peligro, ese es el perfil de los oyentes. Por eso es necesario avanzar, evolucionar. Mire este otro verso. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Dentro del gentío están los que son oyentes, oyen la voz de Jesús el buen pastor y Él las conoce y los sigue. Amén. Por eso el Señor llama gente del conglomerado, porque hay gente que oye y puede evolucionar, puede avanzar. Y están los que no oyen ahí. Ese es el peligro de quedarse ahí en ese grupo. Entonces mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces ahí está, los de ese grupo. Entonces salgamos del gentío, oigamos la voz de Jesús, el buen pastor, y sigámoslo, obedeciendo a avanzar a la siguiente faceta, que es la que estudiaremos en el próximo discipulado. Pero ahorita estamos viendo qué es un oyente y que no nos podemos quedar ahí. Amén. Mire este otro verso. Santiago 1:22. Mire por qué no podemos quedarnos como oyentes. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Oyentes. La palabra ahí es akou en el griego. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente akou, oyentes. ¿Por qué razón? Porque mire, ¿qué hace el oyente? Engañándoos a vosotros mismos. El que es simplemente solo oyente y se queda ahí, se está engañando a sí mismo. ¿Por qué razón? Porque no puede hacer, no es hacedor de la palabra. No pone por obra la palabra, no obedece. ¿Y qué le dijeron a Abraham? Vete de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham obedeció y se fue. O sea que oyó, oyente, pero obedeció. Y dice la Biblia que por haber sido creyente le creyó a Dios y le fue contado por justicia. La siguiente faceta es ser creyente. Pero hay que obedecer o sea, el link entre oyente y creyente es obediencia. Hacedores de la palabra. Si no, dice que nos estamos engañando a nosotros mismos. Amén. Un ejemplo. Digamos, nosotros podemos decir, yo tengo años de estar en el Evangelio, 15, 20 años. He oído a todos los apóstoles y profetas, he oído a los 5 ministerios. Pero si no tenemos la capacidad de obedecer, ¿qué dice aquí? Se está engañando a sí mismo. El ejemplo es una persona que dice años de estar en el Señor, oyendo, pero a la hora que tiene que diezmar y ofrendar como debe de ser, hermano, ahí no puede obedecer. Discípulo, discípula, ahí se estancó, porque no le cree a Dios que Dios puede obrar. Entonces dice, si doy, ¿qué tal si me quedo sin comer todo el mes?
¿Será que le doy a Dios? O mejor no, porque si no me puedo quedar pobre. No tiene la capacidad de hacer la palabra, de obedecer. Por lo tanto, no es creyente, sino que solo es oyente. Entonces ese es el ejemplo, entre otras cosas. Y entonces, ¿qué dice aquí? El que solamente oye, estoy parafraseando, se está engañando a sí mismo, a su nombre. Entonces tenemos que avanzar y salir del gentío, salir del conglomerado, del populacho, y avanzar a ser creyentes, hermanos, discípulos, para seguir adelante agradando a Dios y poder avanzar las demás facetas que vienen. Porque si no, solo seríamos simples oyentes. Y aquí está el verso, mire lo que es un oyente. Se engaña a sí mismo, a su nombre. Hermano, de esto de los oyentes son más de 200 versículos. Tendremos que hacer una segunda parte, por lo menos, y seguir viendo el perfil de los oyentes o las características de un oyente. Hoy no se los puedo dar todos, pero en la figura de Abraham hemos visto las facetas, niveles que Abraham, padre de la fe, alcanzó. Oyó, creyó y le fue contado por justicia, se hizo discípulo del Señor, aprendió del Señor Jehová, y después siervo de Dios. El Señor le dijo, Abraham mi siervo, otra faceta, y después amigo de Dios. Tenemos que pasar y cursar esas facetas nosotros, hasta llegar a ser amigos de Dios. Vamos a seguir revisando este perfil de creyentes, de oyentes, hermanos, pero va a ser en un próximo discipulado, y seguir viendo las facetas que vienen. Que nuestra vida espiritual se desarrolle y crezca en obediencia. Amén. Yo creo que lo vamos a dejar hasta ahí por hoy. Sí, en este tema que le hemos puesto y denominado los oyentes. Así que bendiciones. Que el Señor les dé comprensión, discípulas y discípulos, que les dé sabiduría como a mí, y que podamos avanzar y desarrollarnos en nuestra vida espiritual. Y hasta que lleguemos a ser hacedores de la palabra y amigos de Dios. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos en este día. Bendecimos tus discípulos, tu discipulado. Guárdalos, Señor, a los hombres y mujeres. Bendícelos, dales comprensión. Y que podamos desarrollarnos y avanzar, Señor, en esto tan importante, tan lindo, emocionante, que es tu discipulado, tu palabra, la enseñanza, la doctrina básica, en el nombre poderoso de Jesús. En este día, guíanos con tu Santo Espíritu y que podamos ser edificados. Muchas gracias. Gracias, papito lindo. Te bendecimos. Guarda a todos los hermanos, las familias, los padres y los hijos. En el nombre de Jesús, llévanos, Señor, hasta la estatura plena de lo que tú quieres y has predestinado para nuestra vida. El nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Será en el próximo discipulado, donde revisaremos más cosas importantes. Por ahora, que el Señor quede con ustedes y su paz. Amén y amén.